En el tema de acceso a la justicia y los pueblos indígenas, la nueva Constitución Política del Estado, aprobada, reitero, por el voto del pueblo boliviano, reconoce la jurisdicción indígena originaria. Y ese es un avance que va en concordancia con las normas del derecho internacional. Recordaremos que Bolivia ha sido el primer país en ratificar o en convertir en ley de la República la Declaración de Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y ha sido el primer país en reglamentar a través de decretos supremos los derechos reconocidos a los pueblos indígenas por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Y en lo que estamos trabajando ahora es en la elaboración de una ley de deslinde jurisdiccional, ¿sí?, que permita establecer claramente las diferencias, las líneas entre la justicia ordinaria, la justicia oficial, si se quiere, aunque ya hay dos justicias oficiales, y la justicia indígena originaria. Se ha avanzado mucho en eso, hay un proceso de consenso, de trabajo conjunto con las organizaciones sociales y los pueblos indígenas originarios, y reitero, ha habido un avance muy positivo en ese tema. Sobre el tema de acceso a la justicia, la propia Constitución Política del Estado, en lo que se refiere a la Corte Suprema de Justicia y al Tribunal Constitucional, la Constitución Política del Estado, en su disposición transitoria segunda, la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional, que será elegida este 6 de diciembre y que entrará a trabajar plenamente en enero del próximo año, tiene el deber de sancionar en el plazo máximo de 180 días a partir de su instalación varias leyes, entre ellas la ley del órgano electoral plurinacional, la ley del régimen electoral, la ley del órgano judicial, la ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y la ley marco de autonomías y descentralización, ¿sí? Esto para garantizar el funcionamiento de estas instituciones. Asimismo, Bolivia está innovando a la hora de la elección de estas autoridades, ¿sí? Lo que ha padecido nuestro país por décadas ha sido lo que se denomina en términos comunes en Bolivia como el cuoteo partidario. ¿Qué significa eso? Que cuando se dan ese tipo de designaciones, los partidos políticos se repartían al Estado como por tajadas, ¿sí? A tal le toca tantos miembros de tal institución, etc. Así era la repartija de cargos. Ahora, con la nueva Constitución Política del Estado, la Asamblea Legislativa Plurinacional lo que hace es una preselección, ¿sí?, de candidatos que luego, en los más altos por supuesto, que luego se ponen a consideración del soberano, ¿sí? Y es el pueblo, a través del voto, quien definirá quiénes ocupan los cargos más importantes en el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, etc. Entonces, este es un mecanismo que nos va a permitir erradicar la partidización, la politización, la instrumentalización y el sometimiento a intereses políticos de estos cargos. Por otro lado, quiero señalar una coincidencia plena con las actuaciones del Gobierno Nacional y las recomendaciones de la Comisión Interamericana en este último informe. Se ha hablado reiteradamente de la violación a los derechos de uno de los candidatos en las elecciones para diciembre de este año. Dicho sea de paso, varios de los que han estado antes que nosotros en este mismo lugar son candidatos para las elecciones de diciembre de este año, por eso lamentábamos la electoralización de este espacio. Pero decía, con referencia a una de las recomendaciones, la número 24, que señala lo siguiente: que el Estado garantice que las condiciones de detención sean controladas de manera efectiva por los jueces de ejecución penal en el caso de las personas condenadas y por los jueces de las causas respectivas en el caso de las personas que se encuentran en detención preventiva. Es decir, la autoridad que debe definir
la situación, el control, las decisiones sobre las situaciones de detención, en este caso de las personas con detención preventiva, son los jueces que están, en este caso, los jueces que están siguiendo tomando, más bien cuidando las garantías constitucionales de estas personas. Por otro lado, se hacía una pregunta sobre el registro de las personas. Aquí yo quiero destacar un triunfo no del gobierno, no de ninguna institución en particular, sino del pueblo boliviano, ¿sí? Hace pocos días se ha concluido el registro en un nuevo padrón biométrico, ¿sí?, de más de 5 millones de personas, ¿sí?, cuando las estimaciones del órgano electoral plurinacional eran de 3,5, la voluntad del pueblo boliviano, la capacidad de movilización, hizo que se bata todo récord y toda expectativa registrando, en este caso para las elecciones que vendrán en el futuro, a más de 5 millones de ciudadanos y ciudadanas. Un hecho sin lugar a dudas ejemplar. En términos del registro civil de las poblaciones o de algunas poblaciones en situación de vulnerabilidad, el gobierno nacional está implementando, como ustedes saben, una política de inscripción y de registro del certificado de nacimiento gratuito. A esta política se está acompañando algo que hemos detectado a la hora de implementar el denominado bono Juana Azurduy de Padilla, que es un bono que se está implementando a partir de este año. Es un bono para incentivar a las mujeres a que hagan sus controles prenatales y sus controles postnatales, ¿sí? Se le da dinero cada vez que va y se hace chequear por el médico hasta que el niño o niña cumpla 1 año. A través de la implementación este año de este bono, hemos detectado decenas de miles de mujeres, ¿sí?, embarazadas, que no contaban ni con certificado de nacimiento, ni con cédula de identidad. Y lo que estamos haciendo es unir los dos programas, el de cedulación gratuita y este bono Juana Azurduy de Padilla, para que la persona que quiera recibir este bono lo pueda hacer y al mismo tiempo, en breves minutos, recibir su cédula de identidad y estar registrada por las instituciones pertinentes del Estado boliviano. Obviamente aquí queda un trabajo todavía largo. Se han movilizado distintas brigadas, sobre todo a las áreas más alejadas de las zonas rurales del país, para garantizar la inscripción de estas personas. Finalmente, el tema del el estado del caso de octubre del año 2003. Este caso es muy importante porque ha tenido que pasar una serie de etapas y de distinta índole. Solamente para darles un ejemplo. Para que un juicio de responsabilidades, así se denomina en Bolivia los juicios a expresidentes o dignatarios de Estado, pueda ser autorizado por el Congreso, se requerían 2/3 de votos favorables de los miembros del Congreso, no de los presentes en una sesión, sino de los miembros del Congreso. Eso se sucedió en octubre del año 2004, un año después de los sucesos. Luego, la Corte Suprema de Justicia hizo las solicitudes correspondientes de extradición, las peticiones de extradición, los requerimientos de extradición, que han sido canalizadas por vía diplomática a los Estados Unidos de América. Esas solicitudes han llegado al Departamento de Estado en noviembre del año pasado, ¿sí? Y estamos a casi un año y se nos informa que ya esto ha sido remitido al Departamento de Justicia, pero no han podido, todavía no se ha pasado a un juez federal el que tiene que conocer esta solicitud para autorizar la extradición. Nosotros sabemos que han habido razones políticas, porque han tardado años y nunca se lograron notificar a las personas que se encuentran aquí en Estados Unidos